Estimados y estimadas, muchas gracias eh, por estar en esta mesa. Yo les doy la bienvenida formal. Mi nombre es Alejandro Plaza. Voy a oficiar de moderador en esta mesa que corresponde al eje 5, Desigualdad Territorial y Desarrollo Social. En esta mesa vamos a tener tres ponencias, Ricardo Jiménez, Moisés Godoy y Rodrigo Cortés. Les recuerdo a los participantes que tienen 20 minutos para presentar. Yo les voy avisando cuando les queden 10, 5 y 1 minuto. Y después vamos a dar paso a comentarios de Paola Girón. Eso. Muchas gracias. Vamos a partir con la ponencia de Ricardo Jiménez, Dinámica de desigualdad social y disputa territorial de escala en los nodos económicos del espacio sur andino, estudio de caso de las ferias de comercio popular en la frontera peruano-chilena. Bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, pero voy a sacar la cámara porque si no se me puede fallar el internet. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, la conferencia, ya han dicho el título, es un poco largo. Forma parte de investigaciones previas y, bueno, estoy retomando algunas de estas investigaciones para iniciar la investigación doctoral. Yo soy parte del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y, bueno, pertenezco como becario al COES. En primer lugar, acá tenemos una imagen de la feria, ¿sí? Una típica imagen de la feria, y a la mano derecha los territorios que se ven involucrados en esta dinámica económica, ¿no? La feria de ropa y calzado de segundo uso, que se ubica en la ciudad de Tacna, al sur de Perú, es una feria que se dedica a comerciar tanto ropa usada como zapatos usados, juguetes usados, todo de segundo uso, ¿no? Carteras. Estos productos de segundo uso se traen desde Chile, porque, bueno, hay una ley en Perú que es la ley 28514, que salió el año 2005, que prohíbe el comercio de ropa usada, ¿no? Entonces, prohíbe la importación también de ropa usada, no llega ese tipo de producto a Perú, y por lo tanto la gente en Tacna va hasta Arica a traer ese tipo de mercadería, pero finalmente esta mercadería llega a Iquique, ¿no? Entonces pasa por diversas ciudades ese tipo de mercadería. Finalmente llega a Tacna, hay un mercado grande en Tacna y además este tipo de productos se redistribuye por todo el país, ¿no? Se distribuyen en diversas ferias en todo el país, pero el lugar principal es Tacna. Es una asociación, es una federación de 60 asociaciones de comerciantes más o menos que reúne a unos 4.000 comerciantes, ¿no? Y estos 4.000 comerciantes se ubican en Chile, creo que le llaman ferias libres, a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Sin embargo, esta feria tiene una historia propia, ¿no? Hay algunos autores, como Fernando Graña, el año 2001, sacó una conferencia en un congreso de antropología, si no me equivoco, que la llamaba Cambio Casera, ¿no? Entonces, existen evidencias previas a ese tipo de feria. Esta feria se empezó a organizar en base a una actividad muy cotidiana, ¿no? Esta actividad tan cotidiana es la del ropavejero, ¿no? No sé si habrá una figura similar en Chile. En el caso de Perú, los ropavejeros son personas que van de casa en casa pidiendo ropa usada y a cambio les dan una batea, una cosa de plástico, un balde, una batea, ¿no? Entonces se da este tipo de truque. Y después esos ropavejeros ya venden la ropa en otro lugar. Lo particular en Tacna es que esta práctica de ropavejeo cruzaba la frontera, ¿no? Y los ropavejeros iban a pedir ropa a Arica. Para esto se utilizaba el tren Tacna-Arica, que era un modo común de atravesar la frontera a través del tren. Entonces la gente en Arica les daba la ropa, los ropavejeros les daban los baldes, y esto empieza a tener otro matiz cuando empieza a llegar ropa americana a Iquique. Cuando empieza a llegar ropa americana a Iquique, los ropavejeros les piden a sus caseros de Arica que por favor les traigan ropa americana, ¿no? Entonces, ropa americana de segundo uso. Entonces ahí esta actividad empieza a cobrar otro matiz, ¿no?
Ya empieza a madurar mucho más esta actividad, más o menos por los años 90, empieza a llegar más gente justo en la década del 90 en el que Fujimori empieza a implantar las políticas neoliberales, empieza a reducirse el aparato laboral público, varias personas se quedan sin empleo y al menos en Tacna muchas personas empiezan a recurrir a este tipo de actividad, ¿no? Entonces empieza a tener diversos cambios, empieza a ser una feria más grande, empieza a ser más organizada, empieza a tener ciertas demandas, empieza a tener otro tipo de producto, ¿no? Entonces, lo interesante es que va adquiriendo este matiz esta feria, eso en primer lugar. Sin embargo, hacia el año 2005, esta actividad se torna ilegal. El año 2005 es que sale esta ley 28514. Ese mismo año también se crea el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es decir, se empiezan a implantar una serie de políticas que van de la mano con la implantación de políticas económicas y sociales en el aspecto neoliberal, ¿no? Pero además, por años anteriores, se crea la SOFRA Tacna, la zona de comercio de Tacna, por el año 1989 o 1990 aproximadamente. Cuando se crea esta zona económica especial, se permiten entrar ciertos productos por la frontera. Por la frontera de Tacna y Arica se permite la entrada de ciertos productos, electrodomésticos, eh, licores, perfumes, es decir, el circuito económico, si queremos llamarlo de alguna manera ahora, global o neoliberal, empieza a permitir la entrada de ciertos productos, pero a la vez que empieza a restringir otros. Entre los productos que se van restringiendo en los circuitos fronterizos está esta feria de ropa y calzado de segundo uso, ¿no? Entonces, igual que existe una securitización de la migración en las zonas de frontera, también existe una securitización en cuanto a las cosas que circulan en la frontera. En el ámbito de las políticas neoliberales, entonces, este tipo de productos, la ropa y el calzado usado, empieza a ser restringido. Entonces, acá se empieza a generar cierta ilegalidad, ¿no? Para dar algunos datos, antes de pasar a explicar más, en términos económicos, la feria antes de la pandemia generaba una cantidad de dinero de aproximadamente $200,000 semanales. En el comercio informal es adecuado medir las cantidades de los ingresos no de manera mensual, sino hay autores que indican que deben ser de manera semanal. Pero de esta cantidad de dinero que se genera, gran parte se reinvierte, cerca del 40%. No solo se reinvierte en mayor compra de mercadería, hay un día especial a la semana que se cruzaba la frontera para comprar la mercadería, que era los días miércoles, sino que además se generan ciertos dinamismos económicos dentro de la propia feria, venta de alimentos, todo lo que es transporte interno, porque no solamente es que llegan las mercaderías dentro de la propia feria, debe redistribuirse la mercadería, entonces también hay un mercado, un micromercado laboral de transporte dentro de la feria, pagos de seguridad, pagos de alimentación, entonces este 40% que se reinvierte de muchas maneras, ¿no? Otro dato interesante, y que ya vamos a ir viéndolo más adelante, es la forma en cómo se redistribuyen los ingresos, ¿no? Mientras que un varón promedio en la feria puede ganar $145 a la semana, una mujer gana en promedio $126 a la semana. Ahí hay una pequeña brecha en cuanto a los ingresos. Lo más interesante es el acceso a la mercadería, porque bueno, si bien en la feria de ropa y calzado, no solamente se vende ropa y calzado, incluso cuando hablamos de la ropa, hay diversos tipos de ropa. Hay ropa que es muy usada, hay ropa que es medianamente usada y hay ropa que es de stock. Esa ropa que no se llegó a vender en algunas tiendas y finalmente llega a Iquique y Iquique se transporta por estas ciudades, ¿no? Hay diversos tipos de ropa. Hay diversos tipos de zapatos, pero además hay un término que utilizan los comerciantes que es cachorreo. Cachorreo es todo aquello que no es ni ropa ni calzado. Juguetes, cortinas, carteras, ¿no? Y acá las mercaderías que son juguetes y cachorreo tienen mayor presencia en varones que en mujeres. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que estos productos que son más caros tienen mayor posibilidad dentro de los varones. Es decir, los varones, lo que se ha podido evidenciar es que tienen acceso a mayor capital y por lo tanto acceso a otro tipo de productos más caros, ¿no? Para poder venderlos en la feria. Entonces, lo que se ha hecho en esta investigación es ver las desigualdades de género que se generan al interior de la feria. Ya al final, en las conclusiones, voy a dar algunas anotaciones respecto a la desigualdad que se genera territorialmente, ¿no? Porque, bueno, veo que va avanzando el tiempo y
y vamos por la mitad más o menos. Bien, en cuanto a las dinámicas de creación de valor, esta es la distribución de los ingresos por quintiles. Esto está en soles, ¿no? Lo anterior lo había puesto en dólares. Pero fíjense la distribución de los quintiles en varones y en mujeres. Lo que se puede evidenciar acá es que las brechas de género se acentúan en los quintiles más bajos, como pueden ver acá. Las brechas son mayores en los quintiles más bajos. En los quintiles superiores la brecha se va reduciendo. Las desigualdades de género se acentúan a pesar que, en relación a la configuración de la feria y los ingresos totales de la misma, el 26% es producido por varones, mientras que el 74% corresponde al valor generado por las mujeres. Quiere decir que hay mayor desigualdad respecto a las mujeres, pero son las mujeres las que producen más en la feria. Cerca del total de ingresos que vimos, el 74% es producido por mujeres, el 26%, poco más de la cuarta parte, es producido por varones. Pero aún así, aunque las mujeres sean las que más produzcan, es las que se ven más afectadas por la desigualdad dentro de la feria, ¿no? Estas vulnerabilidades económicas encuentran un correlato también en vulnerabilidades en cuanto al campo organizativo y de vulnerabilidades en cuanto a los abusos de autoridad que se dan dentro de la feria, que son las tres desigualdades que vamos a ver: desigualdad económica, desigualdad en el campo organizativo y desigualdad en cuanto a abusos de autoridad. Este cuadro es interesante porque señala cómo se distribuyen los comerciantes varones y mujeres dependiendo de los días de la semana. Esta es una feria itinerante. Un día está en un distrito, otro día está en otro distrito, en una comuna, en otra comuna, y va siendo itinerante por toda la ciudad a lo largo de la semana. Como vemos, las mujeres salen menos que los varones, se movilizan menos que los varones. Los días lunes salen el 63% del total de comerciantes varones, sale el 63%, mientras que en el caso de mujeres esto alcanza el 46%. Hay ciertos días que estas brechas se reducen mucho más, como los martes y los viernes, que son los días en que la feria es mucho más alta. Entonces, lo que se puede interpretar de acá es que en el caso de la comerciante mujer sale cuando es segura la venta, lo cual significa muchas cosas, ¿no? Probablemente por tareas de cuidado no tiene la misma posibilidad de movilizarse para la venta, como en el caso de los varones, ¿no? Entonces, si esto lo guardamos un correlato de esto junto con las figuras anteriores, vemos que sí se expresa una desigualdad económica en el caso de las comerciantes mujeres respecto a los comerciantes varones en el campo informal. Como indicamos acá, si bien un día se destina a comprar la mercadería en Arica, existen otros factores relacionados a la afluencia de comerciantes, como las tareas de cuidado del hogar, la atención en el hogar, ya sean adultos mayores u otros familiares que lo requieran, lo cual al fin y al cabo se va a producir en la cantidad de oportunidades y ganancia que van a tener los comerciantes, ¿no? Esto va a determinar cuánto gana un comerciante en promedio. En cuanto a las dinámicas de sindicalización, hablamos de sindicalización porque en el caso de los comerciantes hay una forma particular de organizarse. Esta forma de organizarse es a través de asociaciones, no es a través de sindicatos ni gremios, ¿no? Se forman a través de asociaciones que son estas personas jurídicas inscritas en registros públicos, ¿no? En el caso de las personas inscritas en registros públicos, es la forma en que ellos se sindicalizan. Es una forma muy similar, o es este tipo de organización por medio de asociaciones también se ha registrado en La Paz y en el Alto, y hay alguna producción científica que habla también sobre eso, sobre las formas en cómo se asocian. No vería esto raro porque hay un conjunto, que es lo que llamo surandino, que es justamente Tacna, Puno, Bolivia, norte chileno, que mantienen prácticas sociales y políticas similares, ¿no? Entonces la forma de organización acá es la asociación, ¿no? Este es un cuadro en donde se ve si los comerciantes tienen que ir con sus hijos o nietos a la propia feria. No hay mucha diferencia de género acá. Lo que hay es en respecto a esto, ¿no? Si bien también, esto lo coloco aquí, si bien la gran mayoría de los comerciantes se encuentran asociados, se encuentran federados, tampoco existe mucha diferencia entre el nivel de organización de varones y mujeres. Un 84% de varones está asociado, sindicalizado, llamémoslo, y en el caso de las mujeres son un 85%. Por lo tanto, la diferencia es mínima. Lo que sí existe, hemos visto también qué tipo de demandas son las que se generan y qué tipo de demandas, en torno a qué tipo de demandas se organizan.
porque la asociación no es solamente para negociar con los gobiernos locales, ¿no? A nivel político, a nivel organizativo, sino también para acceder a ciertos servicios en donde ellos mismos se autogestionan, como servicios de seguridad, como servicios higiénicos, como servicios de limpieza. Es decir, la asociación empieza a cumplir diversas funciones, ¿no? En el caso de acceso a los servicios higiénicos, se observa que los varones acceden en un 89%, mientras que en el caso de las mujeres es un 94%. No hay mucha diferencia. En cuanto a la seguridad, tampoco. 26% opta por agenciarse de seguridad interna dentro de la feria, mientras que un 28% de mujeres. Lo que sí me llamó la atención es que en cuanto a los servicios de limpieza, dentro de la feria sí existe una diferencia, ¿no? Mientras que 38% son varones los que se preocupan por la limpieza, en el caso de la mujer es 51%. Esto podría entrever qué tipo de demandas se generan al interior de la feria diferenciadas por género, ¿no? Hay algunos textos que resaltan el tipo de organización y las diferencias por género en comercio popular en la India y en Sudáfrica, si no me equivoco, y también apuntan si es que las demandas de los sindicatos son diferentes o las formas de participación dentro de los sindicatos. Esto se dejaría entrever acá, pero de hecho necesitaría una profundización más cualitativa, ¿no? Finalmente, en cuanto a las dinámicas de criminalización, también hay una forma en particular en que se afecta a las mujeres, ¿no? Está esta pregunta, si ha sido víctima de agresión física, vemos que hay un 23% frente a un 17% de varones, lo cual se condice también con otras formas de agresión, como la agresión verbal, donde las mujeres han sido víctimas en un 46% y los varones en un 38%. Mientras que en casos de corrupción, acordémonos que la mercadería que utilizan estos comerciantes está prohibida por ley, pero las ferias son normales en la ciudad. Eh, Se apela mucho a la corrupción, al chantaje, ¿no? Tanto de la parte de la policía como para mucha parte de las aduanas cuando esta mercadería cruza la frontera. Y sí se ve una clara distinción entre la manera en cómo la corrupción tiene como mayor víctima a la mujer que al varón, ¿no? Ya en esta encuesta fue tomada en 2018, ya después hemos ido profundizando algunas cosas de manera cualitativa, y hemos observado este año, ya que hay más confianza con las comerciantes mujeres, que otros tipos de hechos suceden y han llegado a registrarse otros tipos de violencia, no solo verbal, no solo física, sino llegan a otro tipo de chantajes también. Entonces vemos también en este caso, en las dinámicas de criminalización, cómo se afecta de manera particular a la mujer comerciante frente al varón comerciante, ¿no? Para terminar, ¿qué nos dice todo esto? A ver, sintetizando esta parte, hemos podido ver tanto las dinámicas económicas, las dinámicas organizativas y las dinámicas de criminalización, y ver la forma en cómo estas dinámicas se manifiestan de manera distinta en comerciantes varones y en comerciantes mujeres. ¿Por qué hacemos esto? Porque en primer lugar, de las investigaciones que he podido ver en este tiempo, no se genera mucha evidencia cuantitativa de las diferencias de género dentro de la economía informal, ¿no? De hecho, sí hay una literatura que habla de que hay mayor presencia de la mujer en la economía informal. No se explora cómo es la dinámica dentro de la propia economía y qué desigualdades se generan dentro de la propia economía. Por otro lado, como indicamos acá, los circuitos locales del espacio económico surandino no solamente presentan una disputa territorial con los circuitos globales en el marco del neoliberalismo. Cuando referimos en un primer momento de que este tipo de comercio era normal por la frontera, ¿no? Incluso estaba amparado en este tratado de Ancón de 1929, cuando Tacna retorna al Perú y, bueno, Arica se queda en la administración chilena. Después de este tratado se hicieron varios convenios comerciales y dentro de esos convenios comerciales estaba permitido el tránsito por el modus vivendi entre Tacna y Arica. Cuando empieza a instalarse la zona franca en Tacna, cuando empieza a instalarse las ETICOS, cuando empiezan a instalarse otro tipo de regímenes comerciales, estos otros corredores económicos más locales, transfronterizos, empiezan a ser dejados de lado. Por lo tanto, existe una disputa territorial entre ambos tipos de corredores. Un corredor global que utiliza la frontera como una suerte de puente y un corredor local que busca beneficios económicos transfronterizos a nivel local, ¿no?
y la feria es un fenómeno particular dentro de estas disputas, ¿no? Manifiestas en leyes, manifiestas en abusos, ¿no? Más allá de dicha situación, los circuitos económicos globales se benefician de los circuitos locales, en tanto que los excedentes laborales producidos por el neoliberalismo son asimilados por los circuitos locales generando nuevas desigualdades. Ya la historia de las políticas de ajuste neoliberal son comunes en nuestros países. En el caso peruano, el aparato público se restringió totalmente, hubieron despidos masivos, esos despidos masivos hicieron que se generaran ciertas economías de supervivencia. Por lo tanto, el circuito económico global subsiste gracias a que esos excedentes que genera son absorbidos por un mundo popular o un mundo informal, si quieren llamarlo. Esas economías informales son las que permiten la subsistencia del neoliberalismo y las que permiten la subsistencia de estos circuitos económicos globales. Pero la subsistencia de los circuitos económicos globales se basan en la economía informal, se sostienen en esa base económica informal que genera desigualdades, afectando de manera particular a las mujeres comerciantes. Y ahí lo dejaría. Ya con las preguntas podremos resolver otras dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Voy a detener aquí el tiempo. Y ahora doy el pase a Moisés Godoy con su presentación La calle para quien trabaja, comercio ambulante en la comuna de Santiago entre la informalidad laboral y legitimidad social. Una lectura crítica. Gracias, Alejandro. Voy a compartir la pantalla. Ojalá funcione bien. Ustedes me avisan. ¿Se ve, cierto? Se ve. Está bien, sí. Todo bien. Oh. Si lo saco de acá se sale, ¿cierto? Sí. Bueno, es que tengo... ¿Qué cosa? ¿Se me escucha bien también? ¿Se escucha bien? ¿Aló, se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Se escucha bien, Moisés, pero mi sugerencia es que apaguen la cámara del celular para que tenga mejor conexión. Que la apague. A ver. Sí. Bueno. Bueno, mi ponencia se titula La calle para quien la trabaja, comercio ambulante en la comuna de Santiago entre informalidad laboral y legitimidad social, una lectura crítica. La idea es presentar, bueno, son los resultados de una investigación correspondiente a mi tesis de grado, desarrollada en los años 2018 y 2019. Se centra en la presencia del comercio ambulante no autorizado, de acuerdo a las condiciones en las que se realiza, y también en las dinámicas en que se despliega. Dejo en claro esto porque en realidad la presentación se aboca principalmente a la ocupación del espacio urbano, que tendría que ver con las condiciones de realización, además de las dinámicas que corresponderían a las relaciones que mantiene el comerciante ambulante de acuerdo a su trabajo, principalmente con carabineros, que son los regentes del espacio público y la seguridad, así también con el público en general y los compradores del comercio ambulante. Partiendo por algunos antecedentes, sobre todo considerando y tomando los registros de informalidad a los que responde el comercio ambulante, tenemos que se inicia con un debate internacional de la Organización Internacional del Trabajo en la década del 70, donde se busca categorizar o englobar a estas actividades, digamos, de mano intensiva de trabajo, poca o nula tecnología y trabajo familiar en el fondo, donde se ve el comercio ambulante o el comercio callejero o de subsistencia como el principal fenómeno o expresión de esta informalidad laboral. Cabe mencionar que con el paso de los años,
bueno, se dieron orientaciones a políticas públicas que fomentaran el desarrollo del empleo con el fin de que este excedente de mano de obra fuera absorbido por, digamos, como la empresa formal capitalista, cuestión que no fue así y que por lo demás también derivó en que el debate reconociera que no fuera posible hablar de sectores formal e informal como, digamos, dimensiones paralelas, sino que la informalidad fuera una dinámica propia de la economía neoliberal, de acuerdo a la flexibilidad de los mercados internacionales, etc. Digo esto porque una base sobre la que se sustenta este trabajo también es de reconocer las limitancias que tiene la informalidad como concepto polisémico y no exento de contraste para tratar el comercio ambulante. Bueno, en Chile la definición de informalidad, a propósito, se vincularía estrechamente a los requisitos, digamos, de que las sociedades estén legalmente establecidas como mediante el pago de tributos y específicamente inscritas en el servicio de impuestos internos. Al respecto también, el INE reconoce que la falta de registro ante el servicio de impuestos internos también se debe o está relacionado con la ausencia de un registro de la actividad como tal, es decir, no existe la categoría comercio ambulante como una categoría de trabajo para que las personas se posicionen ahí, por lo que se atribuiría como economía no observada, que por lo demás se distingue entre ilegal e informal, siendo ilegal aquellas que tienen que ver con falsificaciones, tráfico de drogas, etcétera, donde también existe una estigmatización al comercio ambulante a propósito de eso. Sumado a lo anterior, cabría, y en relación a lo que he propuesto, digamos, de trabajo, comercio ambulante, que se estipulan en cada ordenanza municipal, en particular en la Comuna de Santiago, una sanción sobre las actividades comerciales no autorizadas en bienes nacionales de su público. Esto quiere decir que, además de que se le atribuye una informalidad tributaria al comercio ambulante por no estar inscrito en el Servicio de Impuestos Internos, también habría una sanción, no solamente a los comerciantes, sino también a los compradores, por estar ocupando el espacio urbano en este tipo de transacciones comerciales. Una propuesta de esta ponencia y de mi trabajo en el fondo es sumar nuevos antecedentes históricos que en realidad proponen reconocer una presencia sostenida del comercio ambulante en las calles de la ciudad, principalmente y particularmente en el centro de Santiago, lo que ha significado, como bien decía el compañero en la reciente ponencia, que siempre representa una fuente de trabajo y también de abastecimiento en los sectores populares. Este último punto que en el fondo reafirmaría de que el problema o la preocupación por la informalidad del comercio ambulante no estaría circunscrita como a este debate de la informalidad que surgió en la década del 70, sino que es una realidad que tiene larga data. Bueno, acá tenemos algunas cifras, me baso en el estudio de la Cámara Nacional de Comercio, que se desarrolló en 2015 en la región metropolitana y en 2017 en 5 regiones distintas del país. En el fondo es más o menos para caracterizar quiénes son los comerciantes, porque se le atribuye mucho a una economía de subsistencia o precariedad o marginalidad, pero podemos ver que, por ejemplo, el 41% posee educación secundaria o superior, bueno, el 12% en particular posee educación superior, el 64% de los ocupados lo declara como una actividad laboral principal, cerca del 44% tiene un familiar directo que trabaja en el comercio ambulante, y a ojos de sus compradores el 60% estaría en desacuerdo con su erradicación total. Volviendo sobre el título de la ponencia, vemos que se empiezan a ver en el fondo como una cierta legitimidad o cierta consistencia de la ocupación, tanto de los trabajadores como de los compradores, en el sentido de que no se trata de una actividad esporádica o no se trata de una actividad que tenga a desaparecer de acuerdo al mercado de trabajo, sino que se trata más bien de una actividad sostenida. Y en contraposición, digamos, a la valoración o reconocimiento por parte de los compradores, tenemos que las cifras más certeras que se manejan en torno al comercio ambulante las manejan Carabineros de Chile y están relacionadas al número de denuncias o aprehensiones por comercio ambulante en servicio municipal. Y podemos ver aquí en el gráfico
en los años 2014, 2015 y 2016, la comuna de Santiago ronda o está muy cerca de lo que sería el total de las denuncias de la región metropolitana y cerca de la mitad de lo que son denuncias a nivel nacional. 55,1 de las denuncias a nivel nacional, los 3 años de tal ley corresponden solamente a lo que quiere decir una ley que tiene que ver como con una, bueno, con el lado que tiene el comercio ambulante dentro de cada comuna, discusión también, ¿cierto? Y también del ordenamiento público, considerando que la comuna de Santiago alberga el centro cívico, digo, entonces también propende a mayormente el espacio público en términos. Bueno, los resultados tienen que ver con unas entrevistas que realicé y en el fondo se vio en ese trabajo que perdón, en el fondo es recabar una serie de relaciones, en particular con la policía y los compradores, que está caracterizada de la siguiente manera. Bueno, la relación con la policía necesariamente se condice con la alternancia del espacio, se trata de una relación evitativa, es decir, que cuando hay carabineros en alguna zona no hay comerciantes, y también al revés, si hay comerciantes eso implica que no haya carabineros, lo que también se condice con climas de inseguridad. En palabras de los entrevistados, de los comerciantes, ¿cierto?, del centro de Santiago, existe, bueno, la relación con la policía se entabla en 3 dimensiones principales, que es la estigmatización y la discriminación, la de legitimidad y el abuso, y el enfrentamiento. La estigmatización y la discriminación tiene que ver con que los comerciantes son reconocidos como personas que trabajan en la calle, dice acá un entrevistado, lo peor que tienen ellos es que te insultan a la primera palabra, a la segunda palabra, porque somos de la calle, no te tratan con respeto. Es decir, hay un reconocimiento de un menosprecio por el hecho de dedicarse o de trabajar en el comercio ambulante. Al mismo tiempo también, y esto saltó a la luz de mano de los comerciantes inmigrantes que están un poco desentendidos de esta relación persecutoria en el fondo, y en el fondo aquí un comerciante peruano me decía, yo creo que no es un delito vender en la calle, pero acá te persiguen como si estuviera vendiendo. Algunos no tienen estudio o algo para defenderse, entonces tenemos que trabajar nada más. Entonces también se está vinculado a las condiciones en realidad que tienen las personas que se dedican o que llegan a vender a la calle, pero también un poco resaltando esta dicotomía de, bueno, pero si yo estoy trabajando, en el fondo como legitimando también el ejercicio, versus esa persecución, digamos, como abusiva o delegitimada de la policía, que tiene que ver derechamente con la criminalización de la actividad. Lo que en último término se condice con un enfrentamiento, es decir, por ejemplo, este hombre de 45 años era un caballero que llevaba trabajando mucho tiempo en la calle desde pequeño, y dice, porque uno lleva tiempo, años trabajando y conoce cómo en la calle, y no va a dejar que venga un carabinero y te lleve todas las cosas así por así, hay que luchar. Y ese luchar finalmente tiene que ver con el enfrentamiento físico, con en el fondo también con la disputa del espacio y con reconocer también ese trabajo como válido, aun cuando esté perseguido. Por otro lado, otra relación importante en la que se marca el comercio ambulante y a quien se debe finalmente su ejercicio es el público y la gente en general, sus potenciales compradores, ¿cierto? Lo que más resalta en este sentido sería una transgresión no agresiva, la llamamos, y los modos de llamar la atención porque tienen que ver con mecanismos, formas o recursos que utilizan los comerciantes que tienen que ver con una transgresión digamos, como del espacio propio de los transeúntes muchas veces, pero que a fin de cuentas o de alguna manera también es correspondido por ese público. Por ejemplo, acá tenemos que se puede caer bien al cliente gritando bien, de manera respetuosa,
cercanía a ese bien se reconoce la disposición que tiene la gente respecto al comercio ambulante, cuando llegaba a esta parte de la entrevista, digamos, y el reconocimiento que sí, tiene una disposición muy popular, de pronto a contar cosas, por ejemplo, en realidad me pareció algo muy llamativo, pero que se condice, muchas personas también generan amistad, incluso más, a propósito de interacciones que momentos específicos en que se da una comunicación. Y respondería mucho a lo que es caracterizado como las ferias libres, como bien decía el compañero de acá. Las ferias libres se instauraron en la década del 30, luego de que por ya 50 años, quizá un poco más, a propósito también de la cuestión social acá en Chile, hubiera mucho comercio en las calles y finalmente se reconociera en ese comercio también el abastecimiento propio de la ciudad. Entonces, también las ferias libres, como las conocemos hoy en día, en algún momento fueron aquellos comerciantes que andaban también deambulando o eran también perseguidos por la policía, de acuerdo como a la prohibición y a la economía finalmente del espacio urbano, pero que logra instaurarse y legalizarse. Entonces hay mucho de lo que se ve en la feria que tiene que ver con una reproducción de aire de horizontalidad en los sectores populares, en que, por ejemplo, acá nuestro informante dice, se trata de sacarle una sonrisa, como le gusta a la gente que la traten en la feria, molestar a la gente, es decir, hay una complicidad, hay una forma de relación que está sustentada y afianzada, digamos, en códigos, normas y digamos, entendimientos comunes que también dan la posibilidad de que, por ejemplo, volviendo, la gente se pueda explayar en una conversación en torno al comercio ambulante. Antes de pasar a las conclusiones, me gustaría como ahondar un poco en esto de las relaciones, en el fondo, de que la relación ambivalente en la que se encuentra el comerciante ambulante respecto a su ejercicio, ¿cierto?, y a la ocupación del espacio urbano, lo posiciona como un sujeto que necesariamente tiene que estar constantemente trabajando sobre sí e ir regulando este ejercicio en el fondo de reconocer que su actividad es ilegal, que es perseguida, pero al mismo tiempo reconocer constantemente de que es su propio trabajo. Es decir, hay una ambivalencia, una dicotomía, que lo que reluce finalmente, y creo que es como un punto a considerar importante, es que la disputa frente a la policía también es en nombre de la legitimación de ser sujeto de pleno derecho. Es decir, también en esa interacción con la policía, ¿cierto?, se denota esa relación de abuso, de discriminación, que por cierto está en función de términos de clase, ¿cierto?, por pertenecer a sectores populares, tiene que ver con la estigmatización, y en el fondo lo que hace es denunciar una desigualdad, digamos, estructural. Lo que se ve, o lo que yo me atrevería a poner acá, es que en el fondo el comercio ambulante o esa relación en la calle, como un espacio eminentemente público, lo que hace es representar o dar muestras de un rasgo sintomático de la sociedad que tiene que ver con la proscripción o la discriminación o la estigmatización de los sectores populares de acuerdo a sus propias prácticas. Cabe mencionar al respecto de que en el estudio anteriormente mencionado, muchos comerciantes sí estarían dispuestos a formalizarse, pero no saben cómo hacerlo, o no encuentran los canales o los mecanismos para poder lograrlo. Entonces, pasando ya a las conclusiones, primero respecto al tema de la informalidad, creo que sería bueno, y también sumándose a críticas que se le hacen a este tipo de abordaje, es cierto que se centran mucho en datos cuantitativos, pero que desconocen en el fondo lo complejo o heterogéneo que podrían resultar cada una de las realidades en las que se ve la economía informal, que por cierto no tienen ninguna exclusividad del mundo del trabajo de la calle ni del comercio ambulante, sino que también
se da en empresas formales, etc., en el fondo es reconocer que resulta dificultoso y también casi imposible como llegar a conocer ese tipo de prácticas, digamos, como a nivel de estadísticas de empleo o de protección laboral también. Como mencionaba, de acuerdo al INE, se trata de una economía no observada y en el fondo la política pública o el abordamiento que se da al respecto también está fundado en ese desconocimiento. Por eso entonces la informalidad, tomando, digamos, como esta propuesta, no se atribuye exclusivamente a la excesión del pago de impuestos, sino que también tendría que ver con la delegitimidad del uso del espacio público, en el sentido de que hay una proscripción o hay una sanción sobre las transacciones comerciales no autorizadas, pero que en esa deslegitimidad o en esa proscripción no se atienden, por ejemplo, las condiciones de trabajo o la seguridad social que tienen estas personas como trabajadores en tanto tales, sino que se parte de la premisa de que es una actividad no autorizada y por ende o erradicada. Sumado a lo anterior, también es preciso mencionar que desde el punto de vista del tratamiento de la política, el tratamiento parcelado que se hace comuna a comuna y de acuerdo a cada ordenanza municipal, se ve que en realidad la persecución o digamos como la atención sobre el comercio ambulante en las calles va a estar vinculada estrechamente como con los lugares de la ciudad donde se trate. En otras comunas, por ejemplo, no hay ordenanzas que regulen este tipo de actividades. Lo que hace en el fondo que es supeditado a contextos específicos, requerimientos de carácter personalista, dependiendo entre comuna y comuna. Y esto es mencionable porque se ha visto cómo el ejemplo de la Comuna de Santiago se ha replicado en Providencia, La Reina, que en el fondo son comunas donde también se replica este sesgo, podríamos decir, de estigmatización o de pronto de dedicación del comercio ambulante de las calles en pos del ornato, de la higiene o del orden, desconociendo o entender que se trata de heterogeneidades. Como bien decía anteriormente, esta relación ambivalente, ¿cierto?, desarrollando esa sociabilidad propia del mundo popular, que tiene, por cierto, una dimensión recíproca por parte del público, y al otro lado, estar constantemente en disputa, en apropiación constante del espacio y también enfrentándose a la policía, viendo eso como una injusticia, es decir, defendiéndose de alguna manera de una injusticia, es que lo que resalta, lo que reluce es una legitimación de sí, en el sentido de posicionarse como un sujeto de derecho al trabajo y también un derecho al espacio, demandando o revelando en el fondo tipos de discriminación o de desigualdades interaccionales. Es preciso también resaltar esta dimensión porque en lo que se centra también este trabajo o este abordaje es en el fondo como tomar ese insumo interaccional, digamos, que tiene que ver con la vida social propia de la calle, donde el comerciante ambulante ocupa un lugar predilecto, es reconocer que en digamos, en esa sociabilidad o en ese, digamos, devenir de la vida social, se van levantando, se van viendo discrepancia entre los trabajadores, los ciudadanos y las instituciones, y cómo también hay un tratamiento, digamos, específico dependiendo de ciertos enfoques. Entonces, un poco para ir a cerrar y terminar con la pregunta, ¿es la calle para quien la trabaja? Bueno, parece que sí, porque en el fondo de lo que se trata, o de lo que se ha tratado el comerciante ambulante, no es precisamente, aunque sí, de una economía de subsistencia, digamos que sea necesariamente esporádica, sino que lo que tenemos son personas que están dedicadas de lleno a ese trabajo, que lo han hecho durante toda una vida, por ejemplo, pero que sin embargo han vivido o han transcurrido toda esa trayectoria laboral y vital, digamos, en esta ambivalencia que tiene que ver también con
una realidad que va gestando también individualidades, percepciones, subjetividades particulares en relación, por un lado, a las propias sociabilidades, ¿cierto?, que reafirman códigos y normas comunes con el mundo popular, pero al mismo tiempo que también abre una interrogante sobre la desatención de las normas o digamos, reglas que podrían ser sancionadas por las instituciones regentes, que en realidad es un poco la óptica que guarda el informe que estaba citando anteriormente, que en el fondo va encauzado a, digamos, divulgar o convencer a la gente de que es una mala práctica. Pero claro, se encuentra con esta realidad de que hay una alta aprobación y una alta complicidad o reciprocidad entre compradores y comerciantes, y por un lado, claro, está vista esta acción policial o regente como injustificada o injusta. Eso sería mi presentación. Tengo acá unas imágenes donde se podría ver ejemplos de sociabilidad o de distensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés, por tu presentación. Voy a detener esto y damos paso a la siguiente ponencia, que es de Rodrigo Cortés, Sentido y no Territorio. Creo que estás muteado, Rodrigo. Ahí. Ahí sí. Muchas gracias. Me parece que me están escuchando en este momento. En primer lugar, bueno, agradecer la oportunidad. Mi nombre es Rodrigo Cortés, yo soy abogado. He trabajado más o menos con algunas interrupciones cerca de 16 años en el espacio que hay entre la población San Gregorio por el norte, Bajo de Mena por el sur, el Castillo, la población del Castillo La Pintana por el poniente y la población Carlos Ursúa en Puente Alto por el oriente. Sí, he hecho trabajo etnográfico durante estos 16 años y una de las investigaciones tiene que ver con, o una de las líneas de investigaciones tiene que ver con esto, ¿sí? Y el título de la ponencia es Sentido y no Territorio. Quizá con paréntesis, yo no tengo diapositivas y voy a leer una ponencia porque tampoco soy muy bueno para improvisar, ¿sí? Entonces, sentido y no territorio. Primero, nota previa. Se intentará disputar en lo que sigue que el territorio, no ya como una noción abstracta, resulta una función que se oblitera al tiempo de entender la dinámica social de la marginalidad, sin que por ello se conceda que la política pública es fallida a las especificidades que sean excéntricamente, al menos significativamente desde aquellas perspectivas en que la política pública se cursa. En lo medular se intenta proponer que el aspecto espacial es una externalidad significativa, pero muy secundaria de la cuestión simbólica que se construye al interior de poblaciones y bloques, y que lo que resulta medular es el código de comunicaciones, lo que desde la teoría de sistemas y Niklas Luhmann se denomina concordancia significativa o concordancia comunicativa. Ello implicaría las siguientes consecuencias. 1. El carácter banal de la política pública. Desde el momento en que el legislador carece del acervo simbólico, no puede ya significar en dimensiones excéntricas. Lo que estatuye se vuelve regla inasequible. Esa banalidad no podría ser subsanada por una suerte de descentramiento, algo así como, comillas, hagamos leyes desde la pintana, cierre de comillas. Ese desde, si no es simbólico, resulta infructuoso, casi divertido, como por ejemplo la ley de responsabilidad penal adolescente y el fin de la pena que se propone por dicho régimen. Segundo, la asunción anterior implica como juicio necesario al interior del Estado y el sistema del derecho como conjunto de comunicaciones que intenta estabilizar expectativas normativas, cuestionar la validez de las reglas y entre ellas la de la política pública, desde el momento en que la norma no ya resulta consistente con el sentir soberano y
y deja de representarse como un discurso significativo. Así, por ejemplo, la pena como mecanismo de eficacia ha sido internalizado entre los integrantes de la, comillas, marginalidad como una variable de la infraccionalidad y no representa ya más que una externalidad vivible. Segundo, es Talcott Parsons quien enseña que cada, comillas, que cada actor es tanto un agente de actuación como un objeto de orientación para sí mismo y para los demás, cierre de comillas. La cita es referida por Niklas Luhmann, intentando evidenciar el carácter contradictorio del concepto de intersubjetividad. Comillas, el inter contradice al sujeto, o dicho con más exactitud, cada sujeto tiene su propia intersubjetividad, cierre de comillas. Si ello es cierto, la delimitación que se alcanza a través del concepto de intersubjetividad se difumina, volviéndose relevante la noción de sentido, siendo ella misma instrumento de aglutinación en tanto contenido de comunicaciones compartidas e hito que signa la distinción entre sistema y entorno. Ello querría decir que cada sujeto es tanto instrumento de sentido como límite de esa posibilidad. Resulta cierto que Luhmann no utiliza en su programa el concepto de sentido en los términos indicados y que se dirige de manera crítica sobre cualquier concepto aglutinante o aditivo de subjetividades. Así se señala, comillas, finalmente la intersubjetividad en cuanto a estructura de expectativa es temáticamente reflexiva, razón por la cual siempre es alterable e incluso desorganizable. Ello genera aperturas para nuevas formaciones de intersubjetividad, cierre de comillas. Quizás la defensa de la noción de sentido se encuentra allende a las posibilidades de esta ponencia, sin embargo, de manera muy breve. 1. El sentido sería aquello que sirve de gramática a las comunicaciones de un sistema. 2. Y ese servicio que presta lo haría no solo en términos de regularidad y de intencionalidad que es posible derivar de ese gesto, sino como una suerte de telón de fondo. 3. No habría sistema sin sentido, más allá de la anomia que en determinado momento pudiera existir. 4. La noción de sentido no tiene una función esencialmente utilitaria, sino que genera el lugar en que la comunicación se da y suple los intercambios. Durante el año 2019 pude asistir y participar de 7, comillas, narcofunerales. Las personas fallecidas, todos hombres, entre 20 y 37 años, con extracto de filiación en los que de los delitos tipificados en la ley 20.000 aparecen como anotaciones y a veces reincidentes de los mismos. Habitantes de las poblaciones de la comuna de La Pintana y Puente Alto. Los 7 fueron enterrados en un cementerio situado en la avenida La Florida y en todas las ocasiones el cortejo, que comprendía alrededor de 100 personas, fue escoltado y vigilado de manera atenta por un contingente de carabineros vestidos en ropa de combate y en los que se utilizó drones, armamento de guerra, un carro Mowak y varios vehículos policiales. Un paréntesis. Lo que desde ya resulta destacable es que se utiliza el mismo cementerio que las personas, comillas, no narcos, un mismo rito, es decir, o por ejemplo, el cortejo fúnebre, el velorio en la casa del fallecido, la tristeza ante la ausencia, y al mismo tiempo ese despliegue está cruzado por cuestiones significativas que la vuelven excéntrica, por ejemplo, los autos de más de 30 millones de pesos, la escolta militar, el ambiente de guerra, el discurso, comillas, a lo maldito, cierre comillas. La superposición fáctica entre dimensiones no significaría necesariamente un mismo sentido, y implicaría entonces, por ejemplo, que no resulte una conclusión feliz sostener equivalencias societarias a partir del hecho cierto que se comparte evidencia en una misma ciudad. Cierra el paréntesis. Durante los velorios, en la casa, ya sea el fallecido, de su madre o algún familiar, siempre hubo carabineros situados perimetralmente, y con ello se acordó el modo y forma de darle despedida al familiar. Hubo fuegos artificiales, se cortó el tránsito en las calles aledañas, y se instaló una mesa con comida y bebidas de libre acceso a los vecinos, más un telón en el que se exhibió la filmación del difunto y su familia. 3 de los 7 fallecidos tienen además grutas erigidas en las poblaciones en que vivían. En ellas aparece el muerto en una foto, ya sea solo o junto a sus hijas, de buen semblante, y muchos vecinos peregrinan y se persignan al pasar delante y ofrecen mandas y regalos que todos en la población de manera estricta respetan. Un paréntesis nuevamente.
El detalle que pareciera irrelevante, es decir, una gruta en la que las personas cuelgan carteras Louis Vuitton y Miu Miu o relojes Lacoste y zapatillas Armani, volviéndose el lugar sagrado e intangible, en contraposición a la desacramentalización de la vida y del otro. Ahí hay un elemento simbólico que se vuelve no solo disonante con el derecho y la axiología sobre la que se construye no solo la política pública, sino el discurso soberano. El, entre comillas, hasta que la dignidad se haga costumbre, comillas, no resulta entonces significativo, no al menos del modo en cómo se le concibe desde la Alameda. Eso quiere decir, en definitiva, que no es la dignidad como una virtud transversal la que resulta importante en la dinámica societal. Cierre de paréntesis. Uno de los 7 fallecidos, siendo el más joven de entre los muertos, se suicidó en su casa, dejando sobrevivientes a su pareja y a una niña de 3 años. Él era reincidente de delitos contra la propiedad y la ley 20.000. Perdón, la ley 20.000 es aquella que tipifica hoy el tráfico de estupefacientes y crea ciertas figuras que es, por ejemplo, el microtráfico. Además, no hace más de 5 meses había cumplido una pena privativa de libertad en Colina 1, advirtiendo a sus hermanos y madre que esta vez, a diferencia de las anteriores en que había cumplido, se le veía raro, según dicen, aunque no es algo que alguna autoridad confirme. Hasta el día de hoy, durante su estancia en Colina 1, habría tenido episodios psicóticos mientras se encontraba en el centro penitenciario, que no fueron luego debidamente tratados. Es de señalar que el fallecido había sido además indicado como ejecutor de varias, comillas, balas locas. Una de ellas habría herido de gravedad a una carabinera que hacía patrullaje en la población. Examinada la acusación, no había más que relatos de oídas que desde la perspectiva del fallecido parecían discurso de, comillas, el Señor de los Anillos. Resultó distintivo también que en el Puente Alto al Día, una suerte de publicación de avisajes de la comuna de Puente Alto, el hecho y la sindicación constaban de una suerte editorial del semanal. La explicación uno podía entenderla en que el fallecido formaba parte de una familia de, comillas, europeos y traficantes. El mismo fallecido tenía registros de salida de Europa y en su Facebook era posible ver las fotos típicas de los europeos en Londres, en el Big Ben y en el London Bridge. Parece un hecho cierto de la breve descripción referida que no hay una coincidencia simbólica entre el fallecido y, por ejemplo, el suscrito. Ambos éramos habitantes de la ciudad de Santiago. Y ello no se explica solo causalmente, ni principalmente por una cuestión territorial, ni menos de poder adquisitivo. El fallecido dejó a su muerte 2 parcelas en Batuco y un Audi A3. En tal sentido, se podría avanzar con hipótesis las siguientes. 1. El jus puniendi es la facultad que tiene el Estado para sancionar, y es definitoria de la actividad estadual desde el momento en que el contrato social entrega al Estado el monopolio de la fuerza. El jus puniendi, así concebido entonces, utiliza a la voluntad soberana como fuente de legitimidad. La política criminal, además, es el gesto estadual por definición que justifica la existencia del Estado. En ese contexto, entonces, la ley 20.000, además de expresar el rol que cumple la sanción criminal, explicitaría, produciría y se volvería ella misma vía regia del modo como una sociedad determinada sea a sí misma orden. Sin embargo, si el valor de verdad o las nociones sobre las que se estructura ese gesto estadual no son cuestiones compartidas, ese gesto se vuelve ilegítimo. 2. No sería el territorio la variable que se oblitera cuando se cursa política pública. Resulta un hecho indubitado que en el trabajo cualitativo que se expone, el mismo se desarrolla y tiene lugar en un lugar cierto y determinado. Sin embargo, lo que especifica, diferencia a la realidad que se describe y la vuelve entonces inasequible a la política pública, no es su espacialidad, sino el sentido que le subyace justifica, y más importante, que la clausura frente a cualquier gesto, y que la clausura frente a cualquier gesto estadual. En tal contexto, no es que la política pública sea ciega, sino que resulta fallida por su errónea percepción de la realidad que intenta regular en tanto código comunicativo. Esto quiere decir, en definitiva, de nuevo, que no es el territorio, sino el sentido lo que resulta esencial desde la política pública. Y siendo así, no existe ninguna posibilidad de política pública. 3.
Es muy distinto sostener que la política pública sea fallida que sea ciega. De esta forma, por ejemplo, cuando desde el Ministerio del Interior se propone la necesidad de coordinar con Carabineros de Chile y el Ministerio Público los, comillas, funerales narcos, y se propone un proyecto de ley que los reprima, el efecto empírico que ese gesto produjo y produce consistió en la autorreferencialidad del sistema de comunicaciones y no la instanciación de un criterio de ordenación transversal social. El giro hacia adentro provoca una escisión nómica y refuerza la diferencia sistema y entorno. Algo así como el concepto de funeral narco y la regla sobre la cual se afirma, lo que genera es una clausura de sentido, no una suerte de transversalidad, aumentándose la distancia y el abismo entre estos dos sistemas de comunicaciones, lo que de nuevo evidencia que la posibilidad de política pública pareciera un imposible. 4. Y para terminar, en este contexto, la noción de desarrollo social perseguida por vía estadual se representa como carente de logicidad al asentarse sobre fundamentos y objetivos excéntricos al sistema de comunicaciones de las familias, poblaciones e integrantes a los que se hace referencia. Por una parte, el Estado se evidencia inepto en la posibilidad cierta no solo ya de comprender dinámicas comunitarias, sino de acoplarlas cohesivamente. En ese sentido, por ejemplo, la modificación que se intentó con el artículo 4 de la Ley 20.000 en relación al artículo 6 de la Ley 19.336 resulta un hecho evidencial de lo que se refiere. En ambos cuerpos legales lo que se buscaba sancionar era un tipo de tráfico. Sin embargo, con la nueva ley, en rigor lo que se hace es, más allá incluso de que el sujeto imperado representa e internaliza esa posibilidad, se vuelve un hecho vago, la posibilidad cierta de sancionarlo. Entonces, para terminar, sería posible concluir de manera fuerte y empírica, al menos inductivamente, que sería la noción de sentido y no de territorio lo que especifica este sistema, y que la suerte de coincidencia entre estas es más bien una cuestión contingente que sustantiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación y a los tres ponencias por estar muy bien en general en los tiempos. Doy la palabra ahora a Paola Girón para que pueda hacer un comentario global sobre las presentaciones. Gracias, Alejandro, y gracias a las tres presentaciones. Solo para recordarles, este es el eje territorial de la conferencia, y este eje lo organizamos con Patricio Aroca. Recibimos muchísimas ponencias para el eje y tratamos de seleccionarlas y agruparlas de acuerdo a las temáticas que iban asociándose. Entonces, creo que estos tres trabajos que se presentan hoy, el de Ricardo, el de Moisés y el de Rodrigo, de alguna forma nos ayudan a entender y a complejizar un poco la discusión que hay, sobre todo en Chile, pero también en América Latina y a nivel mundial, sobre el tema de la informalidad. En América Latina, siempre ha existido informalidad, y siempre ha existido, sobre todo a partir de los años 60, estudios bien característicos sobre la forma en que se habita la informalidad o que se vive la informalidad en América Latina. Quizás uno podría destacar dos fuentes de estudio, como recordándoles también que nosotros venimos desde un ámbito más territorial, ¿no? Como por eso enfatizo que este es el eje territorial. En los estudios de informalidad, sobre todo en América Latina, como que existen dos campos. Uno que tiene que ver con el empleo informal y qué es lo que genera eso y cómo se ha estudiado, y quizás es la vertiente más grande, y cómo se estudia esa informalidad en el empleo. Y quizás en el resto de América Latina ha sido más fuerte porque es lo que predomina. En el caso chileno, yo creo que en los últimos 30 años se ha tratado de borrar un poquito, se ha tratado de, quizás como menciona Moisés, higienizar o limpiar o borrar, como que no existiera, no se quiere que exista esta informalidad en Chile,
y en ese sentido se ha como tratado de no mirar, mientras que en el resto de América Latina siempre ha estado muy presente y se reconoce y se considera parte de, pero nosotros en Chile con nuestra lógica lo hemos tratado de invisibilizar un poco. Y eso siempre ha estado, ¿no? Como el empleo. Pero por otro lado, en el ámbito de los estudios urbanos, más sobre la planificación urbana, el tema de la vivienda y los campamentos y la forma en que se habita informalmente en los territorios es también otro campo de estudio muy grande, muy importante, y tiene que ver con entender, y eso también tiene que ver con la discusión de los años 60, de cómo las personas y familias y hogares que habitan en viviendas informales pasan de la concepción de la vivienda como un objeto cerrado a un proceso habitacional, un verbo y una posibilidad de habitar en vez de pensar en la vivienda como objeto. Y eso implica que se reconoce que el porcentaje más grande de la población a nivel mundial habita viviendas que fueron construidas por ellos mismos. Entonces está toda la discusión que surge sobre la autoconstrucción, los campamentos, poblaciones callampa, barricadas, favelas, todo este amplio campo en los estudios urbanos sobre informalidad, que también en el caso chileno y en el caso de América Latina, pero en el caso chileno sobre todo, esta necesidad de limpiar, higienizar, borrar y limpiar por parte del urbanismo para que estas formas de habitar no existan, ¿no? Como que se ve como que fueran lo malo, lo sucio, lo no limpio, lo que queremos eliminar de lo que existe en nuestros territorios. Entonces, estos dos campos que han existido por mucho tiempo, yo creo que lo que empieza a suceder ahora es cómo empezar a juntarlos y empezar a entenderlos como una problemática más compleja. Porque simultáneamente, en el norte, a partir sobre todo de las discusiones sobre el tipos de empleos que están sucediendo a partir de aplicaciones, Uber, y las diversas formas en que el trabajo online y las distintas formas de trabajo están apareciendo, surgió entonces hace quizás unos 5 años una discusión bastante amplia sobre la informalidad en el mundo de los países del norte. Es decir, cómo empezar a entender esta complejidad de la informalidad en el norte, y entonces empieza a ver que quizás la informalidad no necesariamente es sinónimo de precariedad. Y entonces allí empieza a haber una discusión mucho más interesante que todavía yo creo que no está tan fuerte en América Latina, de cómo reinterpretamos y repensamos y replanteamos una discusión que ha tenido décadas en América Latina y que de pronto se vuelve muy de moda, porque en el norte está en discusión, ¿ya? Entonces, si ustedes revisan los últimos números de Urban Studies, hay números especiales sobre informalidad del norte, donde la discusión de América Latina de los últimos 40, 50, 60 años está completamente ausente. Entonces, no se reconoce tampoco que hay un campo muy fértil y muy importante en nuestra región sobre ese tema. Entonces, ¿cómo entramos en esta discusión? Y yo creo que de cómo replanteamos esta discusión sobre la informalidad, y esa era la intención que teníamos con Patricio sobre esta sesión, cómo o la eliminamos como concepto, informalidad, o la replanteamos o repensamos a partir de otras categorías, y creo que en los 3 casos hay hartos elementos que dan cuenta de eso. Entonces quizás sobre eso me gustaría comentar, y creo que hay hartas cosas que nosotros podríamos plantear también a partir de los trabajos que nosotros estamos haciendo, de cómo revisar y reentender y replantear un poco esta mirada de la informalidad, que sea solo empleo, o solo vendedores callejeros, o solo el habitar, o solo el narco, y cómo quizás a partir de la vida cotidiana nosotros podemos empezar a vislumbrar otra forma de entender este continuum que podemos entender, donde se pueden unificar formas de entender la informalidad, pero yo creo que requiere de otros tipos de concepciones. Entonces, por un lado está cómo se observa, y creo que allí había una pregunta que quizás también para empezar a plantearlo a los 3 ponencistas, ¿cómo se observa la informalidad? ¿Cómo la están observando ustedes? Sobre todo en los 2 primeros casos se utilizan datos cuantitativos para poder dar cuenta de un fenómeno que claramente es mucho más complejo de lo que esas herramientas pueden dar. Y por otro lado también está el último caso, que es a partir de miradas etnográficas quizás sobre un narco funeral, que puede que sea para algunos excepcional, pero quizás lo que podría ser interesante para los 3 casos es cómo
estas prácticas de habitar se observan desde la vida cotidiana. Es decir, no como algo excepcional y no como algo que solamente se puede observar a partir de la generación de empleo o la división de hombres y mujeres o las economías o o la criminalización, sino que cuando uno las empieza a observar desde una mirada de la vida cotidiana, se empiezan a unir algunas cosas que aparentemente no tienen mucha relación. Entonces yo me preguntaba en el caso de Ricardo, que pese a que tanto hombres como mujeres planteaban el tema del cuidado, que llevan a los niños a la feria, por ejemplo, quizás en el caso de las mujeres, la pregunta ahí a mí me surge, ¿quién cuida a los niños? ¿Qué hacen los niños mientras están en la feria, por ejemplo? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Quién los cuida? ¿Están corriendo por ahí? Porque ahí lo que queda muy evidente, cuando uno ha ido a las ferias, estas ferias suceden en general a nivel mundial, es que son las mamás las que los están cuidando todo el rato. Entonces puede que los papás y los hombres digan que los llevan, pero en general, ¿cómo se organiza eso? ¿Cómo se organiza el cuidado de los niños al interior de la feria? Entonces, a mí me surgen las tres dimensiones que tú planteas. Se me hace súper interesante la relación entre una economía global, es decir, venir a Chile a buscar mercancía de la SOFRI y llevarla al mismo tiempo que se junta con estos circuitos internos. Entonces, ¿cómo se vinculan estos circuitos globales, esta globalización informal que es a partir de 5 chaquetas que se traen, 20 pares de zapatillas, algunas cosas la ropa usada de los fardos que están saliendo de la SOFRI, cómo está, que vienen de circuitos globales, probablemente sobre todo la ropa usada es el desecho del desecho del desecho que llega a Chile y termina en Alto Hospicio en una quema o quizás en Tacna, y cómo se vincula eso con otras prácticas de estos otros circuitos que están sucediendo en nuestros territorios. Entonces, quizás distinto, y ahí voy a llegar después al tema del territorio que plantea Rodrigo, cómo entonces suceden en la vida cotidiana, que es territorializada y espacializada, estas prácticas de comercio informal, que no necesariamente son solamente de comercio. Y tú los mencionas, pero creo que sería muy interesante poder juntar todas estas, es decir, el cuidado, la venta, la espacialidad, la movilidad, la vida, se unen a partir de poder entender cómo funciona la vida cotidiana, y desde ahí quizás es mucho más interesante empezar a ver qué es lo que pasa en nuestras ciudades, en nuestros territorios en América Latina a partir de estas formas de habitar los territorios, que yo creo que ya no los podemos denominar netamente informales, sino que quizás son constituyentes de parte importante de la manera en que habitamos nuestros territorios en América Latina, en las ciudades de América Latina. Entonces, porque en el caso chileno, Ricardo, no sé si sabes, pero como que hace 2 o 3 meses se descubrió que en Chile 30% de la población es informal, como que antes no se sabía, no existía, no se había observado, no se había mirado, y de repente nos dimos cuenta que es un porcentaje alto de la población que habita de manera informal a través de sus prácticas, y no todos son los más pobres, pero en algunos casos sí viven en situación muy precaria, en algunos hay una mezcla de cosas sucediendo que no las podemos catalogar como tal. Y yo creo que hay algo que está sucediendo, y nosotros estamos haciendo un estudio sobre los vendedores móviles por aplicación, que no existen categorías en la economía para poder dar cuenta de este tipo de trabajos. Y pareciera ser que más que categorizar, lo que necesitamos es comprender el fenómeno y comprenderlo de otras formas, porque las categorías tradicionales que tenemos no nos están permitiendo observar eso que se está observando. Y en ese sentido yo creo que es bien interesante poder entender, claro, el 60% de la población mundial trabaja en el sector informal. Entonces, no es una práctica mínima ni mínima en el ámbito general, sino que es bastante principal. Entonces, ¿cómo la entendemos? ¿Por qué nosotros en Chile? Yo creo que en Perú tienen más categorías para analizar. Creo que en el resto de América Latina, en México sobre todo, el comprender mejor el fenómeno hace que las políticas públicas lo puedan enfrentar mejor. En Chile nosotros no lo entendemos porque no tenemos nombres para entender la complejidad del trabajo. No tenemos formas de entender. Por ejemplo, acabamos de promulgar una ley sobre el disminuir el horario laboral de 44 a 40 horas. ¿A quién le sirve eso? ¿Quién trabaja por contrato en Chile ya? Como
es muy poca las personas que trabajan por contrato, porque mucha gente trabaja en muchos trabajos, algunos formales, algunos informales, algunos días, algunos el fin de semana. Entonces, el ámbito del empleo en Chile es muy complejo y no tenemos las categorías para analizarlo. Entonces no lo entendemos, no lo conocemos, no sabemos lo que está pasando, entonces claramente que las políticas públicas no lo van a poder enfrentar porque no sabemos cuál es la dimensión, ni la complejidad, ni de qué se trata esta informalidad. Entonces, en el caso pasando a la siguiente presentación, que es la de Moisés, que también es muy interesante lo que plantea. Las prácticas de vendedores ambulantes pasan por lo mismo. Los alcaldes en Chile quieren limpiar, pues quieren higienizar, no quieren borrar. Hay una suerte de revanchismo, se habla en el ámbito de la literatura internacional sobre cómo este revanchismo es racista, es machista, tienen todas las quejas, ¿no? No se quiere estos cuerpos distintos en las calles porque quieren que sean limpios y puros y blanquitos y sin rayados y sin gente y sin olor a pipí, sin basura, sin nada, pero nos olvidamos que hay una manera constituyente de habitar nuestros territorios, es así. Y quizás en el caso chileno la hemos borrado mucho tiempo, o la hemos escondido mucho tiempo, pero yo creo que cualquiera que vaya por cualquier mercado, feria, calle en las ciudades de Chile y en América Latina, eso está muy presente siempre. Y hay algo que tenemos en las políticas urbanas, sobre todo en el urbanismo latinoamericano, que no queremos reconocer quiénes somos. Constantemente estamos queriendo ser otra cosa, queremos territorios como París, como Copenhague, como Madrid, o los 15 minutos de París, sin reconocer las complejidades que tenemos en nuestros territorios. Así es que yo creo que esto que tú planteas, Moisés, es muy interesante de cómo incorporar, para el caso de los vendedores ambulantes en Santiago, el tema territorial es fundamental. Pero esto todavía sigue siendo una mirada de limpiar, pero no se reconoce que por qué estas personas están trabajando aquí, qué tipo de trabajos, qué vidas cotidianas viven ellos para que esto suceda. Nosotros hicimos estudios que analizan los vendedores de comida solamente afuera de los metros en Santiago. Analizamos primero 118 estaciones y luego el resto de las estaciones, y de los últimos 10 años ha proliferado la venta de comida fuera de estas estaciones de metro, pero además se vende de todo lo otro. Nosotros solo analizamos la comida, pero cuando analizamos a los vendedores, analizamos quiénes venden, por qué están ahí, y además de los compradores, pero hay una red de apoyo y una complejidad de la vida cotidiana que hacen que estén ahí. Les facilita muchas cosas, pueden tomarse turnos, van combinando, van haciendo muchas cosas para poder estar en esos espacios que les permiten en algunos casos más que subsistencia. La pandemia hizo que muchos desaparecieran, pero yo creo que si no entendemos la complejidad o cómo esta vida cotidiana se va surciendo, y este es un espacio dentro de la complejidad de la vida cotidiana, porque sobre todo implica los cuidados. Algunas de las personas que nosotros mirábamos en las estaciones estaban allí porque les permitía un tiempo-espacio para el cuidado, para poder entrar y salir, horarios mucho más flexibles, tiempo-espacios más distintos. Entonces yo creo que todo eso no es lo que entiende la autoridad que está implementando la política pública. Entonces yo creo que es bien importante entender el continuum de la vida cotidiana para poder entender estas dimensiones de la informalidad. Y creo que lo último de Rodrigo, que es muy interesante entender el narcotráfico, yo creo que en Chile todavía el tema del narcotráfico se entiende como un tema de seguridad, solamente. Y yo, a diferencia de ti, yo creo que lo que tú dices de los sentidos, el entender el territorio y la territorialidad tiene que ver con cómo el territorio afecta a mi vida y yo afecto el territorio. Entonces no se puede desvincular el hacer del narcotráfico con el territorio donde habita. También nosotros hemos analizado programas de intervención pública en barrios, sobre todo el programa Quiero mi barrio, y la autoridad o los programas ven el narcotráfico, pero no tienen una capacidad de abordarlo. El sistema no lo quiere aceptar y no lo quiere ver, y no tiene la capacidad de verlo. Pero al no reconocer que esto existe en la vida cotidiana de las personas, todas las intervenciones que tienen que ver con implementación de mejoras en el espacio público no tienen sentido, porque al año ya están destruidas. Entonces,
no solamente, yo creo que ahí es interesante reconocer que el narcotráfico no solamente sucede en los funerales, sino que sucede todos los días y se negocia todos los días en las poblaciones en Chile. Sin embargo, todavía no se reconoce que eso existe y pensamos que esto es un tema de seguridad pública y no un tema de la vida cotidiana y del habitar cotidiano de las personas que conviven con eso, bien, mal, más o menos, pero conviven con el narcotráfico todos los días. Entonces, como que la pregunta y la invitación a la reflexión a todos es cómo podemos reconceptualizar entonces esta mirada de la informalidad a partir de los trabajos que ustedes están haciendo. Eso, Alejandro, me pasé un poquito. Sí. No hay problema. Antes de dar la palabra, voy a leer unas preguntas que están en el chat, que son las siguientes. Un segundo. Primero de Camila, ¿podrían comentar sus reflexiones sobre las entradas metodológicas pertinentes para abordar un fenómeno tan completo, me imagino que es complejo, como la informalidad desde sus experiencias de investigación? Claro, desde su experiencia de investigación. Después, Michelle Ardón Mejías, buen día, saludos desde Honduras, consulta para Rodrigo Cortés. Desde su opinión, ¿cómo entender el concepto de sentido simbólico y estructural al territorio desde la teoría del sistema de Parsons? Después, desde Rodrigo Cortés, una pregunta para Ricardo. ¿La diferencia entre hombres y mujeres no correspondería más bien a una herencia del incanato y del rol del hombre y la mujer que tenían en esta estructura organizacional, que es una externalidad directa del neoliberalismo? Me parece que Lumbreras hace relación a esa relación de la mujer en el incanato. Pregunta para Moisés. El comerciante no ve que sea quien le compra a su enemigo. En definitiva, la proscripción del comercio ambulante tiene su causa en la ley y en definitiva existe por virtud de la voluntad soberana. ¿Es el cliente la causa de la prohibición? No ya carabineros. Ay, se me corrió. Perdón. No ya carabineros quien se vuelve agente o mandatario de esa prohibición. Se trata de una paradoja, pero es real, y a eso apunta mi pregunta. Si el comerciante logra ver que esa voluntad soberana es la que lo prohíbe. Y esas preguntas tengo por el momento. Sí. ¿Cuánto tiempo para responder más o menos? Estamos levemente pasados, pero ojalá que en 5 minutos cada uno. Sí. Bueno, muchas gracias por los comentarios y por las preguntas. Primero, respecto a si deberíamos seguir llamando este fenómeno economía informal, creo que no, porque incluso hay que tomar en cuenta en qué contexto se creó el término economía informal, ¿no? En 1972, un etnógrafo, bueno, Kate Hart, no me acuerdo de qué nacionalidad es, que analiza un fenómeno particular en Kenia, incluso la manera en cómo es percibido el fenómeno y el lugar de enunciación, también pensarlo, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza a institucionalizarse el término con la OIT y tal. Entonces, tal vez desde su inicio el fenómeno no ha sido definido o conceptualizado como debió haber sido, probablemente, ¿no? Hay un académico que es Juan Pablo Pérez Sainz. Él habla de, en vez de hablar de economía informal, habla de exclusión laboral, ¿no? Que más bien se encuentra en un contexto de exclusión laboral, porque hablar de economía formal y economía informal supone hablar de ciertas desigualdades estructurales. Desigualdades estructurales que se han descompuesto, ¿no? En las últimas décadas del siglo XX y nos tienen que llevar a pensar nuevas estructuras de desigualdad. Y en ese sentido pensar cómo se ubica lo que llamábamos informalidad, porque antes del 80, cualquier persona que estaba en el campo informal pensaba que siguiendo en el campo informal en algún momento iba a llegar a la formalidad, ¿no? O si no era él, iban a ser sus hijos. Pero en cambio, en la situación en la que estamos ahora, vemos que eso no sucede. Es decir, las desigualdades estructurales, pensar que en algún momento voy a tener una carrera profesional, voy a insertarme en un mercado laboral formal, voy a obtener una vivienda, voy a tener salud, educación y tal, esa estructura que definía o no las desigualdades, hasta la aceptación de ciertas desigualdades, se ve completamente desestructurada a fines de los 90 y genera nuevas situaciones. Entonces, en ese sentido es que Pérez Sainz llama ahora a ese fenómeno de exclusión laboral, en lugar de economía informal propiamente tal. O también el término que utiliza Nico Tassi, que es de comercio popular,
partiendo de la propuesta de colonial, ¿no? Verlo más bien como una práctica misma, en lugar de contraponerlo a cierto tipo de economía, ¿no? Entonces, hay posibilidades conceptuales. Ahora, el problema es que si utilizamos esas entradas conceptuales para ver un fenómeno, pueden ocurrir muchos problemas, ¿no? Tal vez la cuestión sea partir desde el problema mismo, ver cómo la cotidianidad construye las territorialidades, ver cómo la cotidianidad construye nuevas prácticas. Porque si le anteponemos ese término, ya sea exclusión laboral o ya sea comercio popular, probablemente lo que vamos a construir o lo que vamos a hallar no va a ser tal, sino va a estar superpuesto por esos conceptos, ¿no? Pero bueno, de hecho también hay un margen de error con el uso de los conceptos. En cuanto a quién cuida a los niños, si las mamás los cuidan, cómo se organizan, eso, bueno, cuando lo he visto en la feria, son principalmente mujeres. Lo que se evidenció en encuesta fue eso otro. Pero sería cuestión de verlo, porque en muchas ocasiones los comerciantes salen a vender en familia. O sea, sale el esposo, sale la esposa, salen los hijos. Y los niños se quedan en el puesto. Son puestos itinerantes, ¿no? Es una bolsa con fierros, ¿no? Dependiendo de la edad. Hay niños que han pasado su primera infancia ahí, ¿no? Del colegio a la feria, y en la feria se queda en el puesto. Ya cuando tienen 6, 5 años, suelen jugar en los alrededores, ¿no? Pero no es algo que me he puesto a verlo detenidamente, pero de hecho sí es algo interesante, cómo viven los niños en la feria, ¿no? Y ahí también entra otra cosa. En cuanto a la pregunta sobre la metodología, en primer lugar, claro, hay un lazo de confianza, luego hay una entrevista, o sea, hace un conjunto de entrevistas para pasar a generar más evidencia, ¿no? Aplicado a una encuesta, pero constantemente está entre entrevistas y encuestas, entrevistas y encuestas. Y por más confianza que haya, los entrevistados no te van a decir todo. Y no te van a decir todo porque te estén engañando, sino porque a veces ellos mismos no perciben su cotidianidad, ¿no? Entonces, yo creo que metodológicamente tendrían que haber otras entradas más desde la observación. No porque al entrevistar a alguien te esté engañando, ¿no? Por más confianza que haya, sino porque son fenómenos que tal vez ellos mismos no perciben y que más bien se perciben en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la cuestión de los acercamientos metodológicos, ¿no? De hecho, a este nuevo fenómeno, que se ha llamado de diversas maneras, y le seguimos llamando informalidad, se ha tratado de explicar de muchas maneras. Y claro, tenemos un camino grande por delante. Finalmente, en cuanto a la pregunta, ya bueno, esta es la pregunta metodológica. En cuanto a la pregunta sobre la desigualdad entre hombres y mujeres y el incanato, esta zona es principalmente Aymara, eso por un lado. Y claro, de hecho, siempre han habido desigualdades entre hombres y mujeres, tanto en el incanato. En el territorio Aymara es muy interesante porque más bien hay un empoderamiento de la mujer frente al varón, ¿no? Pero en el caso del neoliberalismo, las desigualdades se construyen de otra manera. Siempre van a haber desigualdades. Lo que trato de, no sé mucho cómo habrá sido en el incanato, he leído, pero no me he dedicado a estudiar eso. En el campo Aymara yo sé que al menos la mujer en muchas ocasiones tiene más poder que el varón, ¿no? Y sobre todo en la ocupación del espacio público y en la ocupación de la feria se manifiesta bastante. Pero en el marco del neoliberalismo las desigualdades se comportan de otra manera, ¿no? Y también pensar, ¿no? Cómo las desigualdades creadas dentro del campo cultural dialogan, se conectan o se comportan con estas otras desigualdades generadas desde el neoliberalismo, ¿no? Eso, gracias Alejandro por el tiempo. Vamos con Moisés o Rodrigo, quien quiera. ¿Voy yo? Single. Para mantener el orden. Bueno, son interesantes las preguntas porque además el tema propone discusiones muy interesantes. De partida, respecto a la metodología y la informalidad, creo que igual es necesario atender, como bien decía Paola, como esta cotidianidad de la vida diaria, en el fondo de cómo los sujetos van resolviendo en el hacer esta propia informalidad o lo que sería catalogado como una informalidad. Quería mencionar, bueno, hace poco se publicó un libro en el que escribí también junto a otros compañeros que se llama Las calles, y donde en realidad se recoge esta experiencia cotidiana a partir de
digamos, como esa experiencia situada. Y si tuviera que pensar en una metodología, bueno, yo no andé mucho en eso en este caso, en esta ponencia, pero en realidad una entrada que me parece bastante pertinente, que desarrolla Katia Araujo, que tiene que ver con el fondo de una configuración de sujeto, donde está mediado un poco esta contraposición entre lo ideal y la experiencia, que en el fondo también abre una discusión en torno a qué tan aplicable es una norma cuando está escrita, o si tiene cabida o no tiene cabida. Y ahí me gustaría como también un poco, tomando un poco las palabras del compañero, y es también preguntarnos qué tan efectivo o qué tan eficiente es partir estas investigaciones con la pregunta en torno a la informalidad, porque pareciera ser que la informalidad es el problema, pero también hay que preguntarse, bueno, ¿qué es la formalidad? Es decir, ¿cuáles son esos marcos, márgenes que en el fondo delimitan una práctica como formal o informal, que en el fondo muchas veces, la mayoría de las veces, son inaplicables por las realidades concretas en las que se desenvuelven los trabajos, las viviendas, la experiencia de los individuos? Y también cabría mencionar que, al menos a mí me parece pertinente, que debería atenderse de manera parcelada la informalidad, porque sabemos que, y puede verse, no es lo mismo la informalidad de un comerciante ambulante que la informalidad laboral que tiene un empresario con sus trabajadores por el no pago de cotizaciones, etc. Entonces hay un ámbito demasiado amplio, muy amplio, que engloba muchas aristas, muchas realidades, que me parece que dificulta el entendimiento, y que más cabría o más valdría tomar las propias experiencias o esa propia cotidianidad para ver finalmente como de qué se tratan esas informalidades. Y claro, yo también concuerdo con Paola cuando dice que hay un ocultamiento, hay un borramiento, ciertamente hay un borramiento de esos sujetos de derecho, y en realidad yo también recojo un poco este antecedente histórico, porque revisándolo, uno se encuentra con que hay reclamos de finales del siglo XIX respecto a la sociedad y a la ocupación de la plaza de armas por los comerciantes, y vemos que han pasado 100, 150 años, y en realidad es la misma, o sea, sigue pasando exactamente lo mismo. Entonces, pareciera ser que, claro, la informalidad aparece en la década del 70, o aparece a propósito de esta discusión, pero me parece que es preciso reconocer las formas particulares que tienen de vivir los individuos en el sur, en América Latina, donde hay otros contextos, hay otras realidades. Por cierto, también hay otra estructura que organiza también el mercado del trabajo, o el mercado de la vivienda también, donde se ven replicadas estas formas informales. Y también preguntarse como por qué trabajar en la calle, o por qué realizar ese tipo de trabajo. Bueno, uno de los hallazgos también decía que tiene que ver también con un bienestar subjetivo que dice relación con el trabajo formal. Es decir, yo entrevisté a una chica que me decía, yo trabajaba como cajera y dejé de trabajar en eso porque en realidad en la calle podía manejar mi tiempo, podía manejar mi dinero, no tenía un jefe, es decir, sí se somete a otro tipo de abusos o a otro tipo de riesgos, digamos, en términos personales, pero que también van en contraposición a los costos que tiene mantener un trabajo formal. Vale decir, muchas veces condiciones precarias de trabajo, horarios extenuantes, pocas retribuciones, eh, desprotección laboral, etc. Entonces, al final, lo que ha sucedido, y lo que tiende a encubrirse un poco con la idea del emprendimiento, son proyectos vitales, individuales, pero que en el fondo buscan maximizar o encontrar un bienestar que no necesariamente está en estas condiciones formales. Por último, respecto a la pregunta sobre esta voluntad soberana, en realidad yo creo que sí, los comerciantes ven que en realidad el mandato es derechamente un mandato soberano que viene desde arriba, que por lo demás desconoce su realidad, una cuestión que ha quedado más que patente a partir del año pasado, octubre y todo eso, que en el fondo del distanciamiento, digamos, abismante que hay entre la élite, digamos, políticas y económicas, que en el fondo dar lineamientos o tratamientos sobre políticas públicas o tratamiento de ciertas realidades, pero que realmente no las conocen. Es decir, no hay un conocimiento acabado,
no hay fuentes, digamos, que den cuenta de esa realidad. Entonces, por eso me parece que es un poco evidente este distanciamiento que hay entre la relación entre público y vendedores, que en el fondo se posicionan. Yo nombraba el hecho de la feria como un lugar metafórico de ese abastecimiento. En el fondo se contrapone a precisamente como ese desplazamiento, esa erradicación, ese ornato, higienización de la ciudad, que como decía, parte desde el inicio de lo que fue Santiago, pero que se ha logrado mantener por más de un siglo bajo la misma lógica, es decir, no hay cambio sustantivo al respecto. Entonces, para cerrar, lo que me parece es un poco también preguntarse como cuáles son los márgenes de la formalidad, es decir, y qué tan válida o qué tan eficiente es esa dicotomía, que me parece que en realidad no ayuda mucho y que podría ser, tomando las palabras del compañero, que habría que partir desde abajo, partir desde la experiencia y ver qué es finalmente o por dónde se resuelve lo que hasta ahora hemos entendido como informalidad. Eso. Rodrigo. Estaba muteado. Ahí, en relación a las preguntas, muchas gracias por el comentario. Respecto a la primera pregunta de cómo observar la informalidad, yo sí en ese sentido creo que coincido tanto con Ricardo como con Moisés y con el comentario de Paola, en el sentido de que, o al menos quizás lo radicalizo, me parece que las relaciones comunicativas permiten entender que se trata de sistemas que son absolutamente distintos, ¿sí? Y la política pública es una irritación que no necesariamente se traduce a código interno en la, entre comillas, marginalidad, en el sentido que el concepto de marginalidad es un concepto que se da desde un centro o desde el derecho como sistema de comunicación y resulta absolutamente ajeno. Por lo mismo, desde una forma tradicional de entender o muy cartesiana de entender las relaciones sociales que sean en distintos ámbitos de la sociedad, no existe una posibilidad cierta de observar la informalidad sino como informalidad y eso impide la comprensión del fenómeno, ¿sí? En ese sentido, la pregunta quizá podría responderse de un modo sistémico, es decir, solo se puede comprender la relación social desde la relación social, desde donde tiene lugar la relación social. Y por eso creo también se vuelve tan importante la noción de sentido, porque la noción de sentido es la que estructura y le da gramática a estas comunicaciones. También me parece muy acertado hablar de la expresión constituyente, es decir, que esta realidad no es una realidad informal, sino es una realidad constituyente, constituyente de sentido, constituyente además de necesidades básicas. Por lo mismo, la sola, como me parece a mí que la sola expresión como, por ejemplo, narcofunidad, la sola como población marginal e informalidad misma, me parece revela un sesgo y un sesgo que da cuenta de la perspectiva desde donde se cursa. También coincido con el punto de que específicamente el narcotráfico ha sido trabajado desde una política de seguridad y ello no solamente ha sido un desastre empírico, sino que me parece no tiene ningún viso de éxito, ¿sí? Sobre todo porque el narcotráfico no se inserta, no logra contrapesar en el sujeto que lo despliega ningún tipo de análisis de costo, ¿sí? Entonces, me parece de nuevo que cualquier intento por trabajar desde la realidad del narcotráfico, desde una política de seguridad es un error. ¿Sí? Y no solamente un error, sino jurídicamente además una infracción grave a los derechos humanos. Ahora, sobre la noción de territorio y sentido específicamente, me parece, y de nuevo, no estoy diciendo que yo tenga la verdad, ni mucho menos, o que yo esté en lo correcto, pero
al menos desde mi experiencia investigativa, que también está muy particularizada a un sector de Santiago. Las poblaciones del sur de Santiago son muy diferentes, no sé, el Castillo, en La Pintana es muy diferente, y la dinámica relacional y el modo como el narcotráfico tiene lugares muy distintos a lo que sucede en la población en Parinacota, por ejemplo, o en lugares de colina, ¿sí? Por lo mismo hablo desde esa situación particular sin pretender inducirla. Pero creo que el narcotráfico ha podido, por ejemplo, o sea, me refiero a que la noción de territorio no permite entender y circunscribe el análisis que se debe hacer en relación a lo que es el narcotráfico. ¿Y por qué? Porque la utilidad del narcotráfico ha permitido que personas que antes vivían, no sé, en la población Marta, no sé, en Marta Lunet, en Bajo Mena o en Carol Ursúa, hoy tenga una casa, no sé, en Providencia, tengo una casa en Santo Domingo, y por lo mismo el narcotráfico lo que ha permitido es justamente como el ejercicio contrario, de alguna manera. Si bien el centro relega, hoy día el narcotráfico lo que está haciendo es apropiándose de lugares que tradicionalmente, no sé, como Santo Domingo, ¿sí? Y eso como una paradoja que habla también de la fuerza que tiene el narcotráfico, ¿sí? Por eso me parece de nuevo que es la noción de sentido quizá la que se impone más que la de territorio, pero me parece una pregunta muy pertinente de todas formas. Ahora, sobre el aspecto metodológico, la verdad yo vengo trabajando, yo estudié en la Universidad Católica y desde ahí yo empiezo a trabajar en ciertas poblaciones del sur de Santiago. Y al poco tiempo empiezo esto a adquirir una gramática investigativa, etnográfica o cualitativa. En este contexto no hay mucha posibilidad de formalizar la investigación a través de entrevistas, por el carácter de la socialidad, sumado que yo soy abogado también. Entonces hay mucho resquemor y también tengo que tener cuidado, porque en definitiva represento a la ley, ¿sí? En términos como súper kafkianos. Entonces, la investigación tiene más que ver con como una participación, no sé, como una investigación participativa, y hay mucha observación. Y teniendo en cuenta que hay una interpretación que no necesariamente vuelve a la conclusión correspondiente con la realidad. En ese sentido también lo tengo muy presente. Y finalmente, sobre la cuestión de Talcott Parsons, me parece que Niklas Luhmann radicaliza a Talcott Parsons, sustituye el concepto de sistema abierto por el sistema complejo, este sistema de estructura y función. Luhmann toma el concepto de función y lo vuelve prevalente, y desde un primer momento de su obra, desde el segundo tomo de Ilustraciones Sociológicas hasta Sistemas Sociales, lo que hay en Luhmann, quizás desde Parsons, es un trabajo de la intersubjetividad y luego un, entre comillas, desprecio de la intersubjetividad hacia uno de concordancia comunicativa. Ahora, ¿cómo trabajar la noción de sentido desde Parsons? Me parece que la respuesta es el trabajo de Harold Garfinkel, que desarrolla la etnometodología de manera muy estrecha al funcionalismo de Parsons, donde creo yo que la forma de trabajar ese sentido es justamente desde una estrategia etnometodológica. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. A Moisés y a Ricardo y a Paola por sus comentarios. Lamentablemente comunicar e invitarlos al mismo tiempo que ahora a las 4:30 tenemos un panel de la sociedad civil de esta conferencia COES, que es Nueva Constitución frente a las profundas brechas territoriales. Cuán importante es una visión política del territorio y cómo puede cambiar la visión del territorio con una constitución paritaria. Les dejé en el mismo chat el link de Zoom para que se puedan ingresar más tarde. Y eso, muchísimas gracias a los ponencistas y muchísimas gracias a los presentadores.
Muchas gracias. Gracias. Muchas a los asistentes. Nos vemos. Saludos. Chao.